Como pudieron leer, el énfasis que tenemos nosotros en la palabra de Dios sobre el conocerle, el conocer a nuestro Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es entender eso. Y como dice ahí en el versículo 17, el capítulo 17, versículo 3, y es algo que vale la pena que realmente lo tomemos en serio. ¿Ya? Como lo dice ahí, dice claramente que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, eso es algo que necesitamos entender. Y por eso quiero animarles hoy día a que tomen su Biblia nuevamente y vamos a ir a un texto que es también uno de esos textos eh, tremendamente poderosos porque en muy pocos versículos, para ser específico, en 6 versículos, nos va a describir a este Dios todopoderoso, creador del universo, Jesucristo nuestro Señor. Miren, vayan a Colosenses, les invito a que vayan a Colosenses capítulo 1. Un texto que ustedes necesitan también conocer así, pero exhaustivamente. Un texto que necesitan dominar porque es el texto que habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La divinidad de Cristo. El Cristo Dios, el Cristo creador, el Cristo todopoderoso. Maravilloso texto. Vayan, busquen ahí, entonces paren el video como lo hicimos en otras ocasiones. Ustedes buscan el texto y lo vamos a leer. A ver, ustedes lo van a seguir. Yo estoy leyendo a la Reina Valera 60. Y aquí, en este caso, ya que comienza hablando antes de Cristo, en el versículo 15 va a comenzar a hablar de Jesucristo, pero siempre se va a referir a Él como Él. ¿Ya? Yo lo voy a leer, el Él como Cristo, como Jesús, como Jesucristo, dando el énfasis de que estamos hablando de nuestro Señor, de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Entonces, del capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, vamos a leer hasta el 20. Qué maravilloso texto. Leamos. Comienza diciendo Él, se refiere a Cristo. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesús fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Jesucristo y para Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Aleluya. Y Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este breve texto, en estos 6 versículos, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que resumiese toda la gloria
del Cristo divino, del Jesucristo Dios. Así como en Filipenses capítulo 2 va a ser el texto que va a hablar de Jesucristo hombre, también un texto que podemos ver en otro momento. Pero aquí parte diciendo, como dice en Hebreos, capítulo 1, versículo 6, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso el Señor, ¿se acuerdan que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Tremendas palabras. Imaginarse lo que estaba diciendo el Señor a sus discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, porque Él es la imagen del Dios invisible. El versículo 16, que se conjuga con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y así, hermanos, cada cosa que ustedes vayan leyendo, ¿cuál es el objetivo de estos textos? Conocerle. Conocer a Jesucristo. Conocerlo integralmente. Porque nosotros, que fuimos salvados, que fuimos hechos hijos de Dios, por pura misericordia, lo que más quiere nuestro Padre Celestial es que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Pero no un conocer meramente intelectual, sino que un conocerle en una relación íntima. A eso se refiere la palabra conocer en el Nuevo Testamento. Esa relación íntima, esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, como Jesús tanto desea que nosotros estemos en Él, como Él está en el Padre. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Que lo entendamos, que lo empecemos a gozar acá. Porque un día, claro, un día vamos a estar 100% en Él. Pero ahora, Él ya quiere que aquí, en este momento, en las dificultades de esta vida, nosotros seamos llenos de Él. Y eso por medio de lo que está escrito. No hay otra forma de conocerle. No se dejen desviar que metafísicamente ustedes pueden experimentar a Jesús, como lamentablemente se está propagando a través de varias iglesias carismáticas en el mundo entero, especialmente Estados Unidos y en Australia, donde la búsqueda de la experiencia, de experimentar a Cristo. Hermanos, no, es aquí. Es conocerle en la Escritura, es conocerle integralmente. Por eso el Evangelio de Juan es ese evangelio, esa autobiografía que Jesús escribe a través del apóstol amado. Y pongan la atención, ¿cuándo la escribe? ¿Cuándo escribe su autobiografía? ¿Al comienzo? ¿Fue el primer libro que se escribió? No, fue el último. El Evangelio de Juan fue escrito cuando Juan ya estaba de vuelta en Éfeso, probablemente, después de su destierro ahí a la isla de Patmos. Y ahí escribe, ahí el Señor lo toma a él para escribir el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque como él le escribió a la iglesia de Éfeso, si ustedes ponen atención a eso en Apocalipsis, en el capítulo 2, a la primera iglesia que era la iglesia de Éfeso, justamente, ¿cuál era lo que ellos habían perdido? El primer amor. ¿Cuántas iglesias hoy día han perdido el primer amor? Y no me refiero a denominaciones ni a iglesias específicas, sino que iglesia cristiana, iglesia de Cristo, cuerpo, personas que componen la iglesia. ¿Cuántos han perdido el amor? ¿Cuántos no han visto este texto? No se glorían en este texto, no lo saben de memoria.
¿Por qué? Porque no conocen al Señor Jesucristo. Conocen la palabra. Intelectualmente han podido discernir la palabra. Incluso algunos han llegado a desarrollar un conocimiento bastante profundo, teología sistemática. Pero ¿dónde estaba eso de vivir con el Señor? De conocerle, de saber cómo Él siente, de saber cómo Él piensa, de entender esas palabras cuando Él habló con los discípulos, sobre todo del capítulo 13, 35 en adelante. Ahí ese primer mandamiento, ¿se acuerdan? Ese nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Hermanos, de ahí parte todo. De ahí el Señor comienza. Judas se va, se queda solo con los 11 apóstoles, y ahí en adelante el Señor los toma a estos 11 y se revela a ellos completamente, habiendo ya estado con ellos ya más de 3 años, caminando 24, como dicen 24/7, o 7:24. El Señor les muestra todo lo que Él es. Yo soy la vid verdadera. La oración del capítulo 17. Aleluya. Qué tremenda palabra, hermano. Eso de que Él quiere que nosotros estemos donde Él esté y le ruega al Padre por nosotros. Por eso, hermanos amados, nosotros no nos podemos detener ni un momento en la búsqueda de conocer profundamente al único Dios verdadero, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora tenemos el privilegio, aquí, en la tierra. Después, ya claro, ahí ya vamos a estar con Él, ya en el fondo, ahí vamos a estar por la obra que Él hizo, que Él va a hacer y va a terminar gloriosamente con nosotros, ya vamos a estar para siempre con Él y le vamos a ver como lo vio Juan, en toda su majestad, en toda su gloria. Pero ahora nosotros tenemos esa posibilidad de poder conocerle, como dice aquí, y Él es antes de todas las cosas, y escuche bien ese versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso entender que yo existo, yo subsisto, yo soy en Él, por Él. Cero mérito mío, cero, no hay nada, no hay absolutamente nada. Yo respiro porque subsisto en Él. Y así con todos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, a verdaderamente entender, a internalizar. Porque en ese caso, cuando es así, cuando tú le hables a alguien, tú seas testigo de Jesucristo, como Él le dijo en el capítulo 1, versículo 8, en el libro de los Hechos, me seréis testigos, pero no testigos intelectuales que hablan de Jesús y que Jesús es así, que Jesús es así, sino que viven a Jesús delante de las demás personas. Que las demás personas no les vean a ellos, sino que vean a Jesús brotar de ti. Eso es lo que el Señor quiere. Pero para eso tú le tienes que conocer. Tú tienes que verdaderamente sumergirte en la palabra y dejar que la palabra te muestre a Cristo. Porque en el fondo eso es lo que, por eso Él dice, si permaneciereis en mi palabra, esa conjugación, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Piensen en eso. Solo si ustedes permanecieren
constantemente permanecieren, vivieren, guardaren, pensaren, meditaren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces viene la promesa, ahí viene la promesa maravillosa. Conocerán la verdad, me conocerán a mí, dice el Señor. Y esa verdad, yo los haré libres. Yo los haré libres. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Lo dice más abajo en el capítulo, ahí en el mismo capítulo 8 de Juan. Lo va a decir abajo. ¿Ya? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para que el Hijo te libere de todos tus traumas, de todas tus trancas, de todas esas cosas intelectuales que tienes metidas en tu cabeza, que has ido acumulando y que sigues acumulando con todo lo que vemos, las noticias, los sabios que hablan. Eso Él lo quiere sacar y te quiere llenar de Él. Pero para eso, lee esos textos que estaban al comienzo del video. Hay que conocerle. Hay que conocer al Hijo de Dios. Hay que conocer al Hijo del Hombre. Hay que conocer al que dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Pero eso depende de que tú te sumerjas en la Escritura. Y textos como estos, que tú puedas identificar, que puedas decir inmediatamente dónde está escrito. No tienes que acordarte absolutamente a la perfección de cada una de las palabras, pero sí tienes que saber, poder mostrarle a cualquiera dónde dice claramente que Jesucristo es Dios. ¿Conoce esos 4 versículos categóricos que están en la Biblia que declaran que Él es Dios? Uno estaba escrito en la lista que viste al comienzo. Sí, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. El penúltimo versículo de la carta de amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a su amada iglesia. Hermanos amados, nuevamente los dejo con esta inquietud que ha habido siempre en mi corazón y que quiero transmitir, y por eso estoy haciendo esto, porque quiero transmitirlo, quiero que comprendan lo tremendo que significa conocer a Jesucristo. Porque ahí cambia todo. Ahí tu vida ahí se llena de paz. Se quita, se van los temores. Pero no porque te aprendiste las promesas de memoria, sino porque le conoces a Él. Y eso es lo que yo anhelo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que fue a la cruz para pagar por todos nuestros pecados y para hacernos libres, para redimirnos con su sangre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. A todos un fuerte abrazo y que la palabra, el Verbo encarnado, se apodere de ustedes, porque así le van a glorificar. Como dice ahí en el capítulo 16, en una parte, el Espíritu Santo, que dice el Señor del Espíritu Santo, Él me glorificará. Si tú tienes el Espíritu Santo, entonces debieras estar glorificando al Señor. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que conocerle?